Ahora mismo, mientras este video se reproduce, aproximadamente 850 millones de personas en todo el mundo viven con alguna forma de enfermedad renal. No molestias, no una inconveniencia leve, que manejan con una pastilla y siguen adelante. Enfermedad renal. Y el número que debería de tener en seco a cada espectador es este. El 90% de ellos no tiene absolutamente ninguna idea. Sin dolor, sin síntomas obvios, sin ninguna luz de advertencia parpadeando en el tablero de su cuerpo. Solo silencio mientras el daño se acumula día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta el día en que ese silencio es reemplazado por algo mucho más serio y mucho más difícil de revertir. Los próximos minutos merecen toda su atención. No porque el objetivo sea asustar a nadie. No es de eso trata este canal y no es de lo que se supone que debe tratar la medicina. El objetivo es el que siempre ha sido aquí. Dar a las personas la información que merecen tener antes de que un problema se convierta en una crisis. Después de 15 años de práctica clínica, el patrón se ha vuelto imposible de ignorar. Personas inteligentes, adultos conscientes de su salud, que hacían ejercicio, que comían razonablemente, que asistían a sus chequeos anuales, llegaban a la clínica habiendo perdido ya el 40, 50, a veces el 60% de su función renal. Y ninguno de ellos sabía qué estaba ocurriendo. No porque fueran descuidados, porque nadie les dijo qué buscar. Los riñones son quizás el órgano más subestimado del cuerpo humano. Pregúntele a la mayoría de las personas qué hacen los riñones y dirán, filtran los desechos. Y sí, eso es parte de ello. Pero esa descripción es como decir que el director de una orquesta sinfónica completa simplemente agita un palo. Técnicamente correcto, profundamente inadecuado. Los riñones regulan la presión arterial, controlan la producción de glóbulos rojos, gestionan el equilibrio preciso de electrolitos, sodio, potasio, fósforo, que determina si el corazón late en ritmo o en un caos peligroso. Activan la vitamina D para que los huesos permanezcan densos y el sistema inmunológico se mantenga alerta. Eliminan medicamentos, toxinas y subproductos metabólicos del torrente sanguíneo a una tasa de aproximadamente 180 litros de sangre filtrada cada día. Cuando los riñones comienzan a fallar, todo lo conectado a esas funciones comienza a fallar con ellos. Y porque esas funciones son tan fundamentales, tan profundamente integradas en el sistema operativo del cuerpo humano, las primeras señales de advertencia no parecen problemas renales. Parecen cansancio, parecen piel seca y con picazón, parecen calambres musculares después del ejercicio, parecen envejecimiento, parecen no merecer una llamada al médico. Suscríbase al Dr. Waterling ahora mismo y presione ese botón de me gusta. Este canal se está construyendo sobre un único principio. Toda persona que mira merece entender lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo, en un lenguaje que respete su inteligencia antes de que un problema llegue al punto en que las opciones se reduzcan. Cada suscriptor acerca esa misión un paso más. Antes de llegar a las 6 advertencias en sí, hay algo esencial que comprender sobre cómo funciona realmente el deterioro renal, porque hará que todo lo que sigue tenga sentido de una manera que ninguna lista de síntomas jamás podría lograr. Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de unidades de filtración microscópicas llamadas nefronas. Cada nefrona funciona como una pequeña estación de procesamiento altamente especializada. La sangre entra, se extraen los desechos, la sangre limpia sale y los desechos abandonan el cuerpo como orina. Cuando las nefronas se dañan, a través de presión arterial crónicamente elevada, azúcar en sangre sostenidamente alta, deshidratación repetida, ciertos medicamentos comunes, inflamación a largo plazo, no se regeneran. No sanan y regresan a su capacidad de trabajo completa. Se cicatrizan y dejan de funcionar permanentemente. Aquí está la parte que la medicina no enfatiza con suficiente claridad. Los riñones tienen una capacidad de reserva extraordinaria. Una persona puede perder el 30% de sus nefronas y sus análisis de sangre se verán completamente normales. Puede perder el 40% y aún así pasar un panel renal estándar sin ningún valor marcado. Las nefronas sobrevivientes compensan, trabajan más duro, filtran más, se esfuerzan más para mantener la producción, mientras la destrucción continúa silenciosamente en segundo plano. Esta es precisamente la razón por la que las 6 advertencias de este video tienen una importancia tan crítica. No son pruebas diagnósticas. Son el lenguaje que habla el cuerpo cuando la compensación comienza a costar algo visible.
Cuando los riñones están trabajando más duro de lo que fueron diseñados, los desequilibrios que crean aparecen primero no en los valores de laboratorio, sino en la textura de la piel, la calidad del sueño, el color de la orina, la sensación en las piernas al final de un largo día. El cuerpo no está fallando cuando produce estas señales, está comunicándose. La pregunta siempre ha sido si alguien le enseñó a la persona que recibe esas señales a escuchar. Aquí es donde se vuelve necesaria la honestidad sobre la estructura del problema. Una cita de atención primaria estándar tiene una duración media de entre 12 y 17 minutos. En ese tiempo, un médico está gestionando renovaciones de recetas, revisando lecturas de presión arterial, atendiendo cualquier queja principal que trajo al paciente ese día y navegando por un sistema de registros electrónicos que a menudo parece diseñado para consumir cada minuto disponible. No hay tiempo asignado, estructuralmente, simplemente no hay espacio en ese formato para sentarse con un paciente y guiarlo a través de 6 formas sutiles en que los riñones comunican angustia temprana. Entonces, ¿los pacientes llegan con fatiga? Se les dice que es la edad. Llegan con piel con picazón y se les da una recomendación de humectante. Llegan con tobillos hinchados y se les aconseja elevar las piernas y reducir la sal. Cada síntoma se maneja como una queja separada y aislada. La conexión nunca se establece, el patrón nunca se reconoce y la función renal subyacente continúa su silencioso declive. Pacientes han llegado a entornos clínicos habiendo visitado a su médico de cabecera 4, 5, 6 veces con señales de advertencia tempranas y recibido 4, 5, 6 explicaciones diferentes, ninguna de las cuales involucró la palabra riñón, antes de ser finalmente referidos a un nefrólogo solo cuando los niveles de creatinina habían subido a un punto donde ya no se podía evitar una intervención seria. El sistema no está construido para ser cruel, pero está construido alrededor de tratar lo que ya está visiblemente roto, no alrededor de reconocer patrones en la etapa temprana irreversible. Esa brecha es exactamente lo que este video está diseñado a llenar. Orina espumosa o con burbujas. La mayoría de las personas nunca examinan su orina con ninguna atención real, y eso es comprensible. Pero a partir de hoy eso cambia. La orina saludable se aclara rápidamente. Puede aparecer una breve espuma si el chorro es fuerte, pero se disipa en 10 a 15 segundos. Si la espuma persiste, si se jala el agua y una capa de espuma permanece en la superficie del agua mucho después de que el agua se ha asentado, eso es proteinuria. Eso es proteína en la orina, y la proteína en cantidades significativas no debería estar allí. La membrana de filtración de la nefrona está diseñada para permitir el paso de productos de desecho mientras retiene grandes moléculas como la albúmina y otras proteínas en el torrente sanguíneo donde pertenecen. Cuando esa membrana de filtración se daña, se vuelve permeable a cosas que fue construida para bloquear. Las moléculas de proteína, específicamente albúmina, comienzan a filtrarse hacia la orina. La espuma persistente es el resultado visual de esa proteína perturbando la tensión superficial, exactamente el mismo mecanismo por el cual el jabón crea espuma al perturbar la tensión superficial del agua. La orina persistentemente espumosa es uno de los indicadores más tempranos y más confiables de daño glomerular, daño a las unidades de filtración en sí. En la práctica clínica, esto se confirma con una prueba de relación albúmina-creatinina en orina. Una relación por debajo de 30 miligramos por gramo es normal. Entre 30 y 300 representa daño renal temprano. Por encima de 300 indica proteinuria significativa que requiere evaluación inmediata por un especialista. El paso práctico es observar la orina durante 3 mañanas consecutivas. Lo primero al despertar cuando la concentración está en su punto más alto. Si la espuma persiste constantemente más de 15 segundos, se debe solicitar específicamente una prueba de albúmina en orina, sin asumir que está cubierta por un panel de sangre estándar, porque no lo está. Los análisis de sangre pueden aparecer completamente normales mientras existe un daño renal temprano significativo. La prueba de orina es una investigación diferente. Mientras tanto, la hidratación debe optimizarse a 1.5 a 2 litros de agua diarios, distribuidos a lo largo del día en lugar de consumidos en grandes cantidades de una vez. El sodio dietético debe reducirse a menos de 2.000 miligramos por día, lo que reduce directamente el gradiente de presión a través de la membrana de filtración y desacelera la filtración de proteínas.
Los medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno y el naproxeno deben evitarse como opción predeterminada para el manejo del dolor. Estos medicamentos contraen los vasos sanguíneos que abastecen a las nefronas y se encuentran entre las principales causas de daño renal acelerado en adultos mayores de 50 años. Una fatiga persistente que el sueño no soluciona. Hay una calidad particular en la fatiga relacionada con los riñones que la distingue del cansancio ordinario, y una vez que se describe, muchas personas que lo ven lo reconocen de inmediato. 7 u 8 horas de sueño pasan. Llega la mañana y trae cansancio consigo. No somnolencia, sino un cansancio profundo y pesado. A medida que avanza el día, la fatiga no se levanta como lo hace el cansancio normal después del movimiento matutino y la comida. Se sienta detrás de los ojos. Se sienta en los músculos. Regresa a la mañana siguiente independientemente de lo temprano que se haya ido a la cama la noche anterior. Esto no es pereza. Esto no es depresión, aunque los dos pueden coexistir. Esto es deficiencia de eritropoyetina. Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina, EPO, que le señala a la médula ósea que produzca glóbulos rojos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a cada célula del cuerpo. Cuando la función renal disminuye, la producción de EPO disminuye con ella. La producción de glóbulos rojos cae. El suministro de oxígeno a cada órgano, cada músculo, cada región del cerebro disminuye. El resultado es una condición llamada anemia de la enfermedad renal crónica, y el síntoma que produce es exactamente esta fatiga que ninguna cantidad de descanso resuelve. El paso práctico aquí es solicitar un hemograma completo junto con cualquier prueba de función renal, con una pregunta específica sobre el nivel de hemoglobina. Para los adultos, la hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro en mujeres y por debajo de 13 gramos por decilitro en hombres justifica una mayor investigación. Nutricionalmente, el hierro dietético de fuentes alimentarias debe aumentarse, no hierro suplementario sin orientación médica. La carne roja magra, las lentejas, las espinacas, las semillas de calabaza y las sardinas proporcionan hierro altamente biodisponible que apoya la producción de glóbulos rojos. Combinar alimentos ricos en hierro con fuentes de vitamina C en la misma comida, incluso medio limón exprimido sobre un tazón de lentejas, aumenta la absorción de hierro hasta en un 67%. Por separado, la regulación del azúcar en sangre importa profundamente aquí. El azúcar en sangre sostenidamente alto es uno de los principales impulsores tanto de la supresión de EPO como del daño a las nefronas. Los carbohidratos refinados, pan blanco, arroz blanco, bebidas azucaradas, alimentos procesados, crean picos de azúcar en sangre que, acumulados a lo largo de años, se encuentran entre las fuerzas más destructivas que encuentran los riñones. Hinchazón en los tobillos, los pies o alrededor de los ojos. La hinchazón frecuentemente se atribuye a largos días de pie, al calor o al envejecimiento. En muchos casos, esas atribuciones son parcialmente correctas, pero hay un patrón específico de hinchazón que tiene un significado completamente diferente. La hinchazón alrededor de los ojos, notable particularmente al despertar, combinada con hinchazón de tobillo que deja una indentación visible cuando se presiona firmemente un dedo contra la piel y se mantiene durante 5 segundos, es una presentación clásica de nefropatía con pérdida de proteínas. La misma filtración de proteínas que crea orina espumosa crea esta hinchazón. La albúmina en el torrente sanguíneo mantiene lo que se llama presión oncótica. Actúa como un ancla molecular que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos en lugar de permitir que se filtre hacia el tejido circundante. Cuando la albúmina se filtra hacia la orina, los niveles de albúmina en sangre caen. La presión oncótica cae. El líquido, que debería permanecer contenido dentro de los vasos sanguíneos, escapa hacia los espacios entre las células, hacia el tejido de los tobillos, los pies, el área blanda alrededor de los ojos. La gravedad jala este líquido hacia abajo durante el día, creando hinchazón en los tobillos. Acostarse plano durante la noche lo redistribuye hacia arriba, creando hinchazón facial matutina. El paso práctico es presionar firmemente en la piel sobre el hueso de la espinilla, la superficie dura a lo largo de la parte delantera de la parte inferior de la pierna, durante 5 segundos completos. Cuando se libera la presión, si una indentación permanece visible durante más de 2 segundos, eso es edema con fobia y justifica evaluación médica. Elevar las piernas al nivel del corazón durante 20 a 30 minutos 2 veces al día ayuda al retorno venoso y reduce la acumulación de líquido.
La ingesta de sodio debe reducirse agresivamente, ya que el sodio retiene agua en el tejido. Sentarse o permanecer de pie en una posición durante más de 45 minutos consecutivos debe evitarse. Una breve caminata cada 45 minutos activa la bomba muscular de la pantorrilla, que asiste mecánicamente el retorno venoso contra la gravedad. Si la hinchazón es nueva, progresiva o acompañada de cualquier dificultad para respirar, la evaluación médica no debe demorarse. El edema puede tener causas cardíacas y hepáticas además de renales, y el automanejo no es un sustituto del diagnóstico. Cambios en la frecuencia o apariencia de la micción, especialmente durante la noche. Un paciente de 63 años, llamémoslo Daniel, llegó habiendo sido referido con un diagnóstico documentado de hiperplasia prostática benigna. Se despertaba 2 a 3 veces por noche. Había probado 2 medicamentos diferentes dirigidos a la función prostática. Ninguno produjo ninguna mejora significativa. Algo en ese cuadro clínico no encajaba. Los medicamentos dirigidos al tejido prostático deberían haber producido al menos alguna reducción medible en los síntomas durante esa duración del tratamiento. Se ordenaron un panel de función renal y una recolección de orina de 24 horas. Su tasa de filtración glomerular estimada, la medida clave de la función renal, abreviada EGFR, era 44 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Lo normal es por encima de 60. Estaba en estadio 3 de enfermedad renal crónica. Su micción nocturna no se originaba en su próstata en absoluto. Se originaba en riñones que habían perdido su capacidad de concentrar la orina durante el sueño, produciendo grandes volúmenes de orina diluida que llenaban su vejiga continuamente durante toda la noche. Dentro de 9 semanas de seguir un protocolo específico para riñones, modificación dietética, gestión de la hidratación, optimización de la presión arterial, su nocturia bajó de 3 despertares por noche a 1. Su próstata no había cambiado nada. Sus riñones habían cambiado todo. Los riñones saludables concentran la orina durante el sueño, permitiendo que el cuerpo descanse sin interrupciones. Cuando esa capacidad de concentración se pierde, el mismo volumen de orina producido durante las horas de vigilia se produce también durante la noche. Despertarse más de una vez por noche de manera consistente no es una consecuencia normal del envejecimiento. Es una señal que merece investigación a nivel renal, no solo a nivel de próstata o vejiga. Hacer un seguimiento de la micción durante 5 días consecutivos, anotando frecuencia, volumen aproximado y color, proporciona información genuinamente útil como base de referencia. La orina saludable es de color amarillo pálido a color de paja. El ámbar oscuro indica deshidratación. La orina consistentemente clara a pesar de los niveles normales de hidratación puede indicar insuficiencia de concentración. La orina de color rosa, rojo o marrón sin una explicación clara requiere evaluación médica el mismo día sin excepción. Dejar de ingerir líquidos 90 minutos antes de acostarse reduce los episodios de nocturia en casos leves. Se debe solicitar específicamente una prueba de EGFR. Un análisis de sangre estándar no incluye automáticamente este cálculo y frecuentemente se omite sin una solicitud específica. Picazón persistente sin ninguna condición de piel que la explique. El prurito urémico, picazón crónica causada por disfunción renal, es uno de los indicadores tempranos de la disminución de la función renal más angustiantes y consistentemente mal diagnosticados. El mecanismo es este. Los riñones normalmente eliminan el fósforo del torrente sanguíneo. A medida que la función renal cae, el fósforo se acumula. El fósforo elevado se une al calcio en la sangre, y los compuestos de calcio-fósforo resultantes se depositan en los pequeños vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas justo debajo de la superficie de la piel. El resultado es una picazón que los antihistamínicos no alivian, que no va acompañada de ningún sarpullido visible, que ningún dermatólogo puede encontrar una causa externa porque la causa no está en la piel. La causa está en la sangre. Esta picazón es característicamente peor por la tarde y por la noche. A menudo afecta la espalda, los brazos y las piernas en un patrón ampliamente simétrico. No se alivia rascándose y puede ser lo suficientemente grave como para interrumpir significativamente tanto el sueño como la calidad de vida. Los pacientes con este síntoma son frecuentemente referidos a dermatólogos que realizan biopsias, recetan esteroides tópicos y finalmente documentan prurito de origen desconocido.
El riñón rara vez es la primera investigación, sin embargo, en adultos mayores de 50 años sin ninguna condición de piel explicativa debería estar entre las primeras. El paso práctico aquí es reducir el fósforo dietético, específicamente de los alimentos procesados y envasados que contienen aditivos de fosfato que se absorben con una eficiencia cercana al 100% en comparación con el 40 a 60% de las fuentes de alimentos naturales. Las etiquetas de los ingredientes deben revisarse en busca de ácido fosfórico, dicalcio fosfato, fosfato de sodio o compuestos similares. Las colas, los quesos procesados, los embutidos y la comida rápida son los principales contribuyentes. Aumentar la ingesta de ácidos grasos omega 3 ha demostrado un beneficio significativo aquí. Investigaciones del Journal of Renal Nutrition han demostrado que la suplementación con omega 3 reduce la gravedad del prurito urémico a través de mecanismos antiinflamatorios que afectan la sensibilización nerviosa. 2 cucharadas de linaza molida al día, mezcladas en yogur, avena o un batido matutino, proporcionan aproximadamente 3.5 gramos de ácidos grasos omega 3 de base vegetal y no requieren ningún esfuerzo de preparación adicional. Dificultad para concentrarse, niebla mental persistente y un sabor metálico en la boca. Esta es la advertencia que más comúnmente se atribuye al estrés, el mal sueño o simplemente el envejecimiento. También es la que, en la práctica clínica, lleva quizás la mayor significancia diagnóstica cuando aparece junto a incluso una de las 5 advertencias ya descritas. La niebla mental con sabor metálico acompañante es una presentación de encefalopatía urémica subclínica temprana. La palabra urémica deriva de urea, el producto de desecho que los riñones son responsables de eliminar de la sangre. Cuando los riñones no pueden mantener una eliminación adecuada, la urea y otros compuestos que contienen nitrógeno, colectivamente llamados toxinas urémicas, se acumulan en el torrente sanguíneo y cruzan hacia el cerebro. La barrera hematoencefálica, que normalmente filtra lo que entra en el tejido cerebral, no es completamente impermeable a estos compuestos. Las toxinas urémicas interfieren con la función de los neurotransmisores, alteran la conducción de las señales nerviosas, reducen el flujo sanguíneo cerebral a través de mecanismos que involucran la perturbación del óxido nítrico. El resultado cognitivo es una calidad específica de niebla mental. Dificultad para encontrar palabras, memoria a corto plazo reducida, incapacidad para mantener la concentración en tareas que anteriormente se sentían sin esfuerzo. El sabor metálico ocurre porque los compuestos urémicos se excretan en pequeñas cantidades a través de la saliva. Cuando el nitrógeno ureico en sangre está elevado, el entorno oral cambia a un nivel químico que los receptores del gusto registran como metálico o levemente similar al amoníaco. Este es el cuerpo creando una ruta de eliminación alternativa cuando la ruta principal, los riñones, es insuficiente. La respuesta práctica aquí es moderar la ingesta de proteínas, no eliminarla, sino ser intencional al respecto. Un objetivo de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día, distribuido en 3 comidas en lugar de concentrado en una, es apropiado para la mayoría de los adultos sin enfermedad renal establecida. Para un adulto de 70 kilogramos, eso es aproximadamente 56 gramos de proteína al día. El metabolismo de las proteínas produce los desechos que contienen nitrógeno que se convierten en toxinas urémicas, y reducir esa carga alivia la carga sobre las nefronas comprometidas sin sacrificar la preservación muscular y la función inmunológica que proporciona una proteína adecuada. Ahora el marco práctico. No una colección vaga de sugerencias, sino un protocolo diario real que puede comenzar esta semana. Al despertar cada mañana antes del café o la comida, beba 250 mililitros, aproximadamente un vaso lleno, de agua a temperatura ambiente con el jugo de medio limón. El jugo de limón proporciona citrato, que alcaliniza la orina y reduce la cristalización del oxalato de calcio, un componente primario de los cálculos renales y un contribuyente a la cicatrización de las nefronas con el tiempo. El desayuno debe incluir al menos una fuente de omega 3 y una fuente de potasio. 2 cucharadas de linaza molida revuelta en yogur natural, con un plátano en rodajas, logra ambas cosas en menos de 2 minutos. Antes de la primera comida del día, realice lo siguiente durante 4 minutos. Siéntese en una silla con los pies planos en el suelo. Levántese sobre los dedos de los pies levantando los talones 2 a 3 centímetros. Luego deje caer los talones de nuevo con un impacto ligero y firme.
Repita 30 veces a una caída por segundo. Esto activa la bomba muscular de la pantorrilla, reduce la acumulación de líquido en los tobillos y mejora el retorno venoso, reduciendo directamente la carga de trabajo en los mecanismos de regulación de la presión renal. A lo largo del día, distribuya la ingesta de líquidos: 250 mililitros a las 10 de la mañana, 250 a la 1 de la tarde, 250 a las 4 de la tarde. Esto proporciona hidratación consistente, sin los picos de carga de presión arterial y filtración causados por consumir grandes volúmenes de una vez. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos deben evitarse como opción predeterminada para el manejo del dolor. El ibuprofeno y el naproxeno contraen los vasos sanguíneos que abastecen a las nefronas, reduciendo el flujo sanguíneo de filtración y acelerando el daño con el tiempo. El paracetamol en dosis apropiadas es una alternativa más segura para la mayoría de los adultos sin problemas hepáticos. En la tarde, deje de comer 90 minutos antes de acostarse. Deje todos los líquidos 90 minutos antes de acostarse. Este único cambio por sí solo reduce la nocturia en un episodio por noche en muchas personas. Antes de dormir, acuéstese boca arriba. Coloque ambas manos en la parte inferior del abdomen. Inhale por la nariz durante 4 tiempos, permitiendo que el abdomen se eleve y exhale durante 6 tiempos. 10 ciclos de este protocolo de respiración diafragmática reducen el cortisol, una hormona del estrés que eleva crónicamente la presión arterial y daña los capilares glomerulares con el tiempo. Una vez a la semana, presione 2 dedos firmemente en la piel sobre el hueso de la espinilla y mantenga durante 5 segundos. Libere y observe. Documente si el edema con fobia está presente. Una vez a la semana, note si la energía matutina ha cambiado con respecto a la semana anterior. Estas simples observaciones semanales acumulan datos personales longitudinales, un registro que es genuinamente útil en cualquier cita médica. Cada 3 meses, hasta que la función renal se confirme como normal y estable, solicite tanto una medición de eGFR como una relación albúmina-creatinina en orina. Estos dos números juntos proporcionan una imagen mucho más completa de la salud renal que cualquiera de los valores por separado. Antes de que este video termine, algo debe decirse con total franqueza sobre lo que no pertenece a ningún protocolo de automanejo. Si aparece sangre en la orina, coloración rosa, roja o marrón, sin una explicación clara como el consumo reciente de remolacha, la evaluación médica debe ocurrir el mismo día sin esperar una cita programada. Si se desarrolla un dolor severo repentino en el lado de la espalda por debajo de las costillas, acompañado de náuseas o fiebre, el destino correcto es una sala de urgencias. Esta presentación sugiere cálculo renal o infección aguda que requiere evaluación clínica inmediata.